En esta ocasión nos alegra poder saludar a nuestros hermanos en la continuación de nuestra serie Nada podrá detenerlos. Qué maravilloso que hemos podido estar juntos en los temas anteriores y de igual manera qué bueno que podemos tenerlo en esta ocasión de nuevo para continuar estudiando la palabra de Dios, alabando al Señor, adorando al Señor y recibiendo de Él la fortaleza necesaria para poder continuar adelante en nuestra experiencia cristiana. En esta ocasión quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 13 y el versículo 21 que hemos estado considerando durante todas nuestras exposiciones. Éxodo capítulo 13, verso 21. Dice de la siguiente manera: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes para alumbrarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Resulta relevante la teofanía, a través de la cual la presencia de Dios iba delante del pueblo de Israel. Recuerden que la teofanía era el modo que el Señor tenía para poder manifestarse a sus hijos sin que su presencia fuera fulminante para ellos. Por esa razón, el mostrarse a ellos a través de algún recurso de la naturaleza era un elemento importante para que el pueblo de Dios pudiera ver, pudiera escuchar al Señor y que la presencia de Dios precisamente no destruyera al ser humano que no resistía, por supuesto, la gloria de Dios. Así que el texto en la última parte, que es la que corresponde a nosotros al tratar el tema esta noche, nada podrá detenerlos o para que nada los detenga, nos permite que nosotros alcancemos a ver el hecho de que el propósito de Dios a través de la teofanía era tratar de que el pueblo de Dios no se detuviera, no dejara de avanzar en su trayecto por el desierto hacia la Canaán terrenal. La única forma como el pueblo de Dios podía llegar, la única manera a la tierra de Canaán era si Dios los conducía, si Dios iba delante de ellos, si Dios iba conduciéndolo al lugar de su destino. No había otra forma. La única manera era si Dios los conducía. Eso debemos entenderlo nosotros en el marco de lo que es la iglesia de Dios en los días actuales. La única forma como el remanente de Dios podría llegar a su destino final es precisamente si Dios, como lo hizo en el pasado, conduce a su pueblo. Y qué maravilloso que Dios está conduciendo a su pueblo, que Dios está delante de su iglesia, que Dios está al gobierno de sus hijos. Eso garantiza que ellos puedan llegar a su destino. Por esa razón Dios establece la estrategia. ¿Cómo va a presentarse? ¿Cómo va a revelarse? ¿Cómo va a estar con sus hijos a fin de que ellos puedan avanzar? El Señor se presentó a través de la columna de nube que durante el día permitía que el pueblo del Señor caminara bajo una alfombra, diríamos, entre el sol, entre el cielo y la tierra, que permitía que ellos pudieran avanzar durante el día sin que el sol los fatigara. Pero durante la noche, entonces la columna de fuego estaba allí para hacer el papel de una calefacción, diríamos,
un elemento de climatización que pudiera ayudar a que el frío de la noche no fuera mortificador para ellos. En una ocasión tuve el privilegio de participar en un viaje académico a Tierra Santa, y en este viaje decidimos hacer la ruta del desierto. Así que fuimos hasta el Cairo, y desde el Cairo salimos entonces por tierra recorriendo las partes más importantes que tenían que ver precisamente con el litoral del desierto y de los pueblos que habitaban, por supuesto, el desierto en los días en el Antiguo Testamento. Así que fue un viaje muy interesante. Pero lo más motivador, una de las cosas más motivadoras para mí fue el día que íbamos a subir al monte Sinaí. Se nos dijo que debíamos estar preparados porque íbamos a subir, y que en el Sinaí el frío era muy alto, era muy bajo, había un frío muy intenso durante la noche, y que debíamos ir bien abrigados. Así que todos vivíamos durante el día una temperatura cálida. En algunas ocasiones hacía tanto calor que nos íbamos a refugiar en el autobús que nos conducía, donde así había aire acondicionado. Así que al analizar que el día era caluroso, no podíamos imaginar que la noche iba a ser tan fría, o sea, cómo cambiaría la temperatura de una manera tan radical. De todas maneras, tratamos de cubrirnos lo mejor posible, tratamos de colocarnos allí lo mejor que podíamos para ir abrigados, siguiendo las instrucciones que se nos ofrecieron. Pero pareciera ser que no todos teníamos los abrigos necesarios o las cubiertas necesarias para afrontar el frío que desconocíamos y que allí íbamos a tener. Así que comenzamos a subir la montaña, y cuando llegamos más o menos allí a las 4 de la mañana a las montañas, el frío era tan grande porque había una brisa que soplaba, que era muy intensa, que parecía que nos íbamos a congelar. Debíamos estar cubiertos totalmente, el rostro cubierto, porque el choque de la brisa era casi hiriente, era algo que nos molestaba, maltrataba. Teníamos guantes, estábamos todos bien abrigados, pero llegó un momento donde el frío era tal que tuvimos que estar unidos, pegarnos unos a otros, estar casi abrazados unos y otros para tratar de que el calor humano pudiera ayudarnos a mantener el equilibrio de la temperatura. Cuando estuve allí, vino a mi mente este texto que nos habla de que Dios iba adelante y que Dios estaba precisamente en una columna de nube, en una columna de fuego, y entendí que la única manera, la única forma que el pueblo de Dios tenía de llegar al hogar, llegar a su destino, llegar a la tierra de Canaán, era si Dios realmente iba con ellos. Qué maravilloso que Dios decidió ir con ellos, y que la presencia de Dios a través de la columna de nube y la columna de fuego le daban no tan solo la dirección que debían seguir, sino también le daban la protección que el pueblo necesitaba. La única forma como ellos podían avanzar era precisamente si Dios lo protegía, si Dios iba al cuidado de ellos, si esa columna impedía que esa cantidad tan inmensa de personas indefensas que caminaban pudieran ser protegidas. Así que Dios se encargó de dar su protección, Dios se encargó de estar allí precisamente con ellos para ayudarles a que su avance a la tierra prometida pudiera ser real. Durante la noche, para que el frío no lo maltratara, para que el frío, la temperatura no fuera tan baja, que hiciera daño, que afectara su salud, que afectara su experiencia de avance, Dios entonces estuvo allí en esa columna de fuego que daba calor para que el pueblo pudiera avanzar. Lo que el texto nos está diciendo es que Dios hizo esto con el
propósito de que el pueblo caminara de día y de noche. En otras palabras, lo que está diciendo allí es que el pueblo debía avanzar y que el Señor creó las condiciones para que su avance fuera total, para que su avance fuera permanente, fuera continuo. En otras palabras, nada podía detener al pueblo de Dios en su caminar, en su avance hacia su destino, hacia la tierra de Canaán. Dios proveyó los elementos para que los obstáculos que hubieran fueran obstáculos que bajo la dirección de Dios fueran superados. No importa que en el camino se levantaran obstáculos, no importaba que en el camino se encontraran con ejércitos poderosos, no importaba que en el trayecto hubieran ciudades amuralladas, no importaban los enemigos que surgieran. Para el pueblo de Dios nada de eso significaba demora, nada de eso significaba interrupción. Dios estaba con ellos para que el pueblo de Dios avanzara, para que el pueblo de Dios caminara, para que el pueblo de Dios rebasara los obstáculos y llegara a su destino final. Qué maravilloso. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Dios en el pasado. Un pueblo compuesto de individuos nómadas, de personas que no eran entrenados en la guerra, personas que venían de una esclavitud, personas que no tenían ninguna capacidad bélica o que no tenían ningún tipo de entrenamiento para poder hacerle frente a los obstáculos que tenían. Ellos eran un pueblo indefenso. Sin embargo, el Señor, a través de su presencia con ellos, a través de la teofanía, está diciendo: el pueblo de Dios no puede ser detenido. La presencia de Dios era para que nadie los detenga. Ellos salieron de Egipto con rumbo a la tierra prometida de Canaán y nada podía detener su paso en ese trayecto. Y el pueblo de Dios caminó, avanzó. Ciudades fuertes estaban frente, reyes poderosos, ejércitos, conflagraciones de grupos y de fuerzas en contra del pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios avanzó en victoria hasta llegar a su destino final. Y este es un elemento trascendente, importante, porque la misma forma como Dios actuó en el pasado, la manera como Dios condujo a su pueblo en el pasado, es la misma forma como Dios conducirá a su iglesia en el futuro. Dios no ha cambiado su metodología, ni su propósito, ni su plan, no. Ahora le toca al Israel espiritual, al pueblo remanente de Dios, a la iglesia de la cual tú y yo somos parte. Dios está allí con su pueblo para que nada detenga a su iglesia, para que nada afecte el avance de los hijos de Dios, para que tú y yo podamos seguir adelante, para que los obstáculos que en el camino lleguen puedan ser vencidos, para que los enemigos que se levanten puedan desaparecer, para que las murallas y los pueblos fortificados de igual manera desaparezcan. Es la presencia de Dios contigo y conmigo. Es la presencia de Dios en el pueblo, su pueblo, con su iglesia, que permite que ahora nosotros avancemos con seguridad. No importa la calidad, no importa la fortaleza del enemigo que tengamos delante. Por esa razón el pueblo de Dios está diseñado para avanzar, está diseñado para caminar sin importar las asperezas del camino, está capacitado para avanzar sin importar los enemigos que se levanten. Por esa razón, hermano querido, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, si tú y yo aceptamos el modelo que Dios estableció en la conducción de su pueblo en el pasado y permitimos que la columna de nube nos conduzca y la columna de fuego nos proteja y nos alumbre, significa que la garantía del éxito es total. Significa que nada podrá ser un obstáculo para tu crecimiento y para tu avance. Significa que no importan los enemigos que se levanten, no importa quién esté al frente, el mismo enemigo se levanta, el mismo Satanás se te presenta y en el nombre de Jesús, él habrá de ser vencido. Tú podrás avanzar con seguridad, pero no avanzarás por tu fortaleza,
Porque encontramos nosotros en el tipo, ¿verdad? Allí, que encontramos nosotros en el prototipo, diríamos, no encontramos nosotros que el pueblo de Dios era un pueblo que tenía fortaleza. Y muchas veces el Señor le dijo, por ser un pueblo, no por ser un pueblo fuerte o por ser un pueblo destacado, por ser mejores, yo lo he escogido a ustedes. No, porque ustedes son los más insignificantes, dice el Señor. O sea, había una debilidad en el pueblo de Dios. Pero el éxito del pueblo de Dios no está en su fortaleza, no está en su capacidad, no está en sus estrategias, no está en lo que nosotros constituimos. No, el éxito del pueblo de Dios está en lo que constituye Dios, en lo que significa Dios, en el poder de Dios. Por esa razón debían ser conducidos, debían seguir la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Y esa realidad permitía que el pueblo avanzara de día y de noche. En otras palabras, nada podía detenerlos. Hermanos queridos, nada puede detener la iglesia de Dios. Nada puede detener el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Hay personas en los días actuales que piensan que la iglesia de Dios puede detenerse. Algunos piensan que se detendrá por el hecho de que hay hermanos que a lo mejor su vida no compagina también con la voluntad de Dios. Quizás algunos dicen porque hay pecados en la iglesia, hay hermanos desobedientes o hay dirigentes que a lo mejor deben revisar su manera de proceder, o no avanzará o la iglesia se detendrá por los problemas teológicos que existen, o quizás la iglesia se detendrá porque la unión, la unidad de los hermanos no es la mejor. Y algunos miran algunas cosas como la iglesia no es perfecta, a lo mejor la iglesia se detendrá, no alcanzará el objetivo o no alcanzará el ideal. Hermanos queridos, no importa la condición tuya, no importa la condición de algunas personas en la iglesia, nada podrá detener a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios llegará a su destino. A veces el problema está en que pensamos que la iglesia de Dios habrá de ser afectada, la iglesia de Dios habrá de ser detenida, o la iglesia de Dios habrá de fracasar, como algunos dicen, cuando realmente no es así. Quien habrá de fracasar no es la iglesia de Dios, son aquellos que son parte de la iglesia de Dios que no están haciendo la voluntad de Dios. Por esa razón el pueblo de Dios salió de Egipto, pero el pueblo de Dios llegó a la Canaán terrenal. El pueblo llegó. Ahora, ¿cuántos de los que salieron llegaron? No todos llegaron, pero la palabra de Dios se cumplió. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, salió de Egipto y llegó a la Canaán terrenal. De igual manera, hermanos queridos, aun cuando veamos debilidades en la iglesia, aun cuando veamos situaciones que nos preocupen, recuerdas, el éxito del pueblo de Dios está basado en la presencia de aquel que va delante, que es Jehová. Así que cuando miramos nosotros el éxito del pueblo de Dios, tenemos que entender que la iglesia de Dios habrá de triunfar. La iglesia de Dios habrá de coronarse en victoria. La iglesia de Dios habrá de ser una iglesia triunfante. No hay dudas de eso. No hay dudas de que este no es el pueblo de Dios. No hay duda de que esta no sea la iglesia de Dios. No, este es el pueblo de Dios, no hay otro. Y el pueblo de Dios habrá de alcanzar la victoria. El desafío es que tú alcances la victoria con el pueblo de Dios, que tú seas parte del pueblo de Dios y que camine bajo la dirección de Dios y logre entrar en la tierra prometida. Es posible que muchos de los que van hacia la Canaán celestial se queden en el desierto como ocurrió en el pasado. Es posible que algunos no lleguen, algunos que son desobedientes, algunos que no se han sometido a la voluntad de Dios, algunos que hacen las cosas conforme a su parecer, a su criterio, a lo que les gusta, a lo que entienden, y que no se someten a la voluntad de Dios. Quizás esos habrán de quedar en el desierto. Pero aquellos que se mantengan guiados por Dios, aquellos que estén caminando tras la columna de nube y tras la columna de fuego, esos no detendrán su paso, esos avanzarán sin que nadie pueda detenerlos.
Cuando la iglesia adventista fue fundada, hubo personas en el proceso de crecimiento y de formación de la iglesia que apostaron a que la iglesia habría de fracasar. En el año 1853 se levantaron dos grandes líderes, el primero apellido Case y el segundo Russell, quienes publicaron en su revista Mensajeros de la Verdad posiciones encontradas con las creencias adventistas y atacaron a la iglesia y creyeron que sencillamente la iglesia habría de perecer. De igual manera, Gilberto Cranmel en el 1858, Duncan Cartwright en el 1887, J.H. Kellogg en el 1890, Stanton en el 1893, Davis en el 1899, Waggoner, Alonzo Jones en 1901, Conradi y Schubert en el año 1930, que proclamaron que la iglesia había apostatado. Briggsmith en el 1960, que declaró que la iglesia se había convertido en Babilonia. Desmond Ford en el año 1979, que desafía a la iglesia con una nueva interpretación del santuario celestial. Walter Reed en 1980, que atacó el mensaje de los escritos de Ellen G. White no tenían un modelo inspirado. Y de esa manera nosotros podemos recoger en la historia todos los casos de personas que se levantaron diciendo la iglesia no habrá de triunfar, la iglesia como va no va a salir triunfante. Sin embargo, hermanos queridos, ellos se olvidaron que Jehová iba delante de ella. Porque cuando miramos el inicio de la iglesia, con aquel pequeño grupo que quedó del chasco del 1844, apenas unas 8 personas, estaban humillados, estaban apocados, estaban humillados, por supuesto, pidiendo al Señor luz, donde no había un cerebro, diríamos allí, un superdotado, diríamos, no había alguien de luces, no había alguien que tuviera conocimientos extremos, un teólogo destacado, sino pequeños, humildes hermanos que estaban allí buscando la respuesta de parte del Señor. Y ver esa misma iglesia en el año 2015, en las estadísticas de la iglesia, que dice que esa iglesia contaba con 22 millones de miembros en el mundo, 75,000 congregaciones adventistas, 650 asociaciones y misiones en el mundo, 124 uniones, 14 divisiones, 260,000 empleados, 5,714 escuelas, 114 universidades, 444 hospitales, 63 casas editoras, 455 emisoras, 21 industrias en todo el mundo. Lo expresado por el pueblo de Israel en su avance hacia la tierra prometida constituía precisamente una verdad inalterable. Dios iría delante de su pueblo. Y la iglesia de Dios seguirá adelante creciendo. A pesar de los vaticinios, a pesar de aquellos que miran las cosas diferentes. Porque la iglesia de Dios nadie la puede detener. Dios va a la cabeza, Dios va dirigiendo a su pueblo, Dios va guiando a sus hijos. En la actualidad hay grupos, por supuesto, que piensan que no vamos a lograr. De alguna manera la iglesia tiene sus fallas y hoy en las redes sociales, por ejemplo, tenemos tantas personas que se levantan a criticar la iglesia, que se levantan a hablar en contra de ella, que se levantan a vaticinar los problemas que hay. Nosotros debemos, en vez de estar enfocado en esas situaciones, estar enfocado precisamente en aquel que va conduciendo la iglesia. Por supuesto que el trigo y la cizaña estarán presentes en la iglesia hasta el final,
Pero el Señor, que es el dueño de la iglesia, el Señor que es el que conduce la iglesia, que está al frente de la iglesia y que ha dicho que nada podrá detenerlos, Él se encargará de arreglar las cosas y ordenar las cosas de la manera como Él sabe hacerlo. Eso significará que algunos que están, a lo mejor, no seguirán estando. En medio del zarandeo, algunos caerán. Pero queridos hermanos, qué maravilloso que aquellos que se mantengan mirando la columna de nube que les conduce, mirando la columna de fuego que está delante de ellos y avanzando tras la columna, esa columna se va a detener, hermanos queridos, cuando tú y yo pisen o pisemos las puertas perlinas de la santa ciudad. Si nos mantenemos mirando al Señor, si nos mantenemos caminando en su dirección, la dirección que Él desea, si nos mantenemos avanzando cuando hay que avanzar y hacer las cosas conforme a como Dios lo señala, nada podrá detener tu paso hacia la Canaán celestial. Ese es tu destino, esa es tu ciudad, allí está tu ciudadanía. Por tal motivo tú avanzarás en el nombre de Jesús hasta lograr lo que Dios espera que nosotros alcancemos. Queridos hermanos, no debemos de confundirnos. Esta es la iglesia de Dios. El Señor va delante de ella. Nada podrá detenerla. Porque Dios está allí para proteger a su iglesia. Dios está allí para conducir a su iglesia. Podrá existir males en ella, personas que no vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Habrá trigo y cizaña, como mencionamos, pero este es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia de Dios, es el remanente de Dios, el remanente que Dios conducirá hasta la morada eterna. Es importante señalar que el cierre de la perícopa que encontramos nosotros acá nos habla de algo importante y con lo cual quisiera concluir. El versículo 22. El versículo 22 de Éxodo 13 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Este pasaje me llena a mí de satisfacción. Nunca se apartó el Señor. Algunos hablan de que Dios se va a apartar, que Dios va a abandonar a sus hijos. No, Dios no abandona a sus hijos. Dios está allí por si la actitud de algunos hijos que no está correcto, deciden cambiar, y entonces Dios está ahí para recibirlos, Dios está ahí para ayudarlos, Dios está ahí para motivarlos a ellos. Dios no abandonó a Israel en medio de las grandes desobediencias que tuvo, en medio de los problemas que hubo, que fueron problemas serios, fue una conducta complicada. El pueblo fue un pueblo desobediente, difícil, que en ocasiones el Señor tuvo deseo de destruirlos. Pero hermanos queridos, a pesar de eso, Dios no abandonó a su pueblo. Por tal motivo, Dios no va a abandonar a su iglesia. Dios está allí, y está allí porque es la única forma de que sus hijos avancen hacia su destino. Es la única forma como el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, avanzará hacia llegar a ser la iglesia triunfante. Es el único modo de que la iglesia avance a pesar de los obstáculos hasta llegar a su destino final. Qué maravilloso que somos parte de ese pueblo. Qué maravilloso que somos parte de esta iglesia. Qué maravilloso que tenemos este punto de referencia que nos ayuda a entender que este es el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios está diseñado para avanzar y para llegar finalmente a su destino. Apocalipsis nos habla de manera extraordinaria, la gran multitud que llegará finalmente. Tú y yo debemos ser parte de esa gran multitud. Tú y yo debemos ser parte de ese pueblo que se coronará en triunfo. Tú y yo debemos ser hijos de Dios obedientes, que nos mantengamos firmes en nuestra iglesia, que nada ni nadie nos haga titubear, que nuestra fe se mantenga sólida, que nadie pueda traernos un concepto diferente, que nadie nos motive a abandonar la fe o a buscar otro redil. No, que podamos mantenernos firmes, siguiendo la directriz que el Señor nos otorga, nos presenta,
siguiendo el camino que nos ilumina la columna de fuego y ese camino que nos muestra la columna de nube hasta el día glorioso cuando Cristo venga y cuando su pueblo se corone en victoria. Tú has salido, hermano querido, del Egipto, de este mundo. Dios te ha llamado a formar parte de su iglesia. Dios te ha llamado para que ahora tú puedas caminar en este sendero que nos lleva hacia la Canaán celestial. Tú no has sido llamado para quedar en el desierto. Tú no has sido llamado para fracasar. Tú no has sido llamado para que te quedes en los obstáculos. Tú has sido llamado para que te corones en victoria en el nombre de Jesús. Tú has sido llamado para que al seguir la columna de nube y la columna de fuego, tú puedas avanzar a pesar de los obstáculos, a pesar de los enemigos, a pesar de las adversidades, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de los peligros, que tú te mantengas firme caminando tras aquel que tiene el poder para hacer posible que tú alcances el objetivo final. Y en esta ocasión, mi querido hermano, yo quisiera al concluir la serie, Nada podrá detenerlos, hacer una invitación especial para que tú en esta ocasión tengas un reencuentro con ese Dios que debe guiarte. Te invito para que tú abras tu corazón y le pida a Dios, le pida al Señor que te permita avanzar con el pueblo de Dios, que te permita avanzar con los hijos de Dios sin que nada perturbe tu paso hacia la Canaán celestial. Para que tú hagas una entrega y un compromiso con el Señor, para que tú puedas decirle al Señor: gracias, Señor, por darme el privilegio de formar parte de tu pueblo remanente. Gracias, Señor, porque tú estás allí. A pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, a pesar de los límites humanos, a pesar de los problemas y de las fallas y de las debilidades, tú estás allí, Señor, para dar la fortaleza y para que el pueblo débil pueda continuar su avance hasta la Canaán celestial. Yo te invito para que tú en esta hora hagas un reencuentro con ese Dios que te llamó y con ese pueblo al cual tú perteneces. Te hago un llamado para que nada permita que tu fe falte. Un llamado para que tú te mantengas firme, seguro en el lugar donde estás, conscientes de que esta es la iglesia de Dios y que nada ni nadie afecte tu conexión con ella. Que puedas, a través de esa relación con Cristo, a través de esa relación con el Señor, a través de esa conducción que Dios va a dar a tu vida, tú puedas avanzar y un día no lejano pueda estar en el lugar donde Cristo habrá de recibir a sus hijos con los brazos extendidos. Y donde habrá de decirle: hijos míos, por fin llegaron a su hogar. Para que tú escuches la palabra de Cristo diciendo: bienvenido. Ha pasado por muchas pruebas, por muchas situaciones, pero estás aquí. Gracias, porque no perdiste de vista la columna que te estuvo guiando. En esa ocasión memorable, cuando el Señor dé la bienvenida aquellos peregrinos que habrán de llegar a su destino, el hogar celestial, tú, querido hermano, tú, querido amigo, esté ahí. Tú estés allí para entrar y vivir entonces la vida que tú realmente debes vivir, la vida que Cristo preparó para ti, la vida que tú mereces por haber aceptado a Jesús como Salvador personal. Que tú estés allí para vivir entonces tu mundo, el mundo de los hijos de Dios. ¿Aceptas? ¿Aceptas vivir esa experiencia? ¿Aceptas ser conducido por el Señor? ¿Seguir paso a paso la dirección de Dios a través de la nube y a través del fuego, de la columna de fuego? ¿Acepta ese compromiso de aferrarte a tu iglesia y mantenerte en ella aunque los demás no estén? Acepta el desafío de mantenerte mirando a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe,
sin mirar en otra dirección, sino mirando a Jesús, quien habrá de guiarte y quien habrá de darte la bienvenida cuando tú llegues al hogar celestial. Si tú aceptas el desafío, si aceptas el llamado del Señor de ese reencuentro y de esa consagración sincera al Señor, yo te invito para que ahí donde tú estás, incline tu rostro y pida al Señor que esa obra maravillosa de liberación la realice contigo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque somos parte de tu iglesia. Gracias porque a través de tu palabra entendemos que nada podrá detenernos si seguimos la columna que nos guía, la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Gracias porque tú creaste esta teofanía con el propósito de que entendamos que tu iglesia, tus hijos, están diseñados para que nada los detenga. No importa las faltas, no importa las fallas, no importa las debilidades que tengan, si nos mantenemos mirando a Jesús, si nos mantenemos caminando en dirección a estos elementos que nos guían, nosotros habremos de alcanzar la victoria. No por nuestra fuerza, sino por la capacidad que tú tienes de obrar ese milagro a favor de nosotros. Bendice esta grey. Bendice a cada hermano y amigo que ha estado en sintonía durante esta serie. Permite, Señor, que su vida pueda ser confirmada, que su experiencia pueda ser ratificada en el día de hoy, que pueda haber un compromiso completo y total contigo y que avancemos de triunfo en triunfo hasta aquel día glorioso cuando los cielos se abran y cuando junto con los salvados entremos a la Canaán celestial. Mantente con nosotros en el camino mientras ese día llega y danos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.